Así que, bueno, pues muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estéis, a todos y bienvenidos a este webinar de gestión financiera en proyectos que hacemos en esta ocasión, como en algunas anteriores, en colaboración con Greenlight Project Management y nos acompañan Rika Romander, Rosa Calonge y por parte de ATM Platform, René Álvarez. Este webinar es un tanto denso, técnico y no podemos ir en toda la profundidad en la que nos gustaría, aunque la idea es dar una base suficientemente sólida de principios de gestión financiera en proyectos. Como sabéis, dura una hora. Como siempre, haremos una parte teórico-práctica de aproximadamente 40 minutos. Luego daremos otros 10 para ver cómo esa parte en la que ya hemos visto ejemplos, pero cómo toman vida dentro de ATM Platform. Esa es la parte que hará René. Y luego dejaremos unos 10, 15 minutos para preguntas, comentarios y experiencias. En ese sentido, puesto que el webinar de hoy va a ser un tanto denso, sí que os pido, por favor, que los comentarios y digamos, experiencias que tengáis o las preguntas que tengáis, las escribáis en el chat. Esto nos ayuda a, bueno, pues a tenerlas listas y a preguntarle a ChatGPT después cuál es la respuesta antes de la ronda de preguntas. Así que, sin más, pues le cedo la palabra a Ricard, le cedo la palabra y la pantalla a Ricard y pues nada, adelante. Vale, A ver, tengo que... Esto es. vale. Ya veis la pantalla, ¿no? Se ve la pantalla. Voy a mover esta ahí. Bueno, bienvenidos. Soy Ricardo Mander. Voy a hacer esta presentación junto con mi compañera Rosa Calonge. Creo que muchos nos conocéis antes de otros webinars que hemos tenido con ITM Platform. Y no voy a presentarnos mucho más. Greenlight somos una consultora de gestión enfocado a la gestión de proyectos. Aquí tenéis un montón de imágenes y un poquito de textos. Nos dedicamos a consultoría y formación en gestión de proyectos. Bueno, de todo tipo. Como veis, un poquito aquí a lo mejor en el medio de la evolución, como nosotros lo pintamos desde la manera tradicional a gestionar proyectos hasta hoy en día que llamamos 3.0, en la mezcla aquí de la manera clásica de gestionar proyectos plan-driven o ágil o dirigido por el valor y híbrido. Realmente nos gusta mucho, sobre todo la parte híbrida donde también tenemos nuestro modelo Greenlight Project Management Model como base. Eh, no voy a decir mucho más ahora porque, como Daniel ha dicho, tenemos mucho más cosas a comentar sobre la parte financiera y voy directamente allí. Eh, la idea aquí con este webinar es haceros un poquito, eh, hacer hincapié en la importancia de la buena gestión financiera de los proyectos y entender, que es lo que a lo mejor más importante, entender cómo las finanzas en los proyectos impactan también las finanzas de la empresa. Y entonces, y un poquito, además vamos a profundizar en un tema que es el tema de reconocimiento de venta o reconocimiento de ingreso, las dos maneras de decirlo, ¿vale? Y cómo vemos esto en ITM Platform. Puede decir que este realmente es un extracto de un curso que nosotros tenemos más amplio de eso y a lo mejor os animáis luego a hacer ese curso, pero bueno, la idea es que vais a salir aquí con algunos conceptos así aprendidos, esperamos, a raíz de este webinar. Con un poquito con la idea, como pone aquí abajo, piensa, habla como un CFO. Y porque al final, sobre todo, como lo vemos, como en empresas que están dirigidos por proyectos o tienen muchos proyectos, tienen un impacto muy importante en los resultados de la empresa. Y por eso tenemos como jefes de proyectos o programas, directores de oficinas de proyectos, etcétera, pensar y hablar como un director financiero en la empresa para ayudar a la empresa a conseguir sus objetivos. Entonces, esto es la idea, objetivo con esta presentación y vamos a seguir directamente y lo dejo la palabra a mi compañera Rosa, que va a seguir hablando ahora con
Fundamentos, la cuenta de resultados, gestión financiera en proyectos y reconocimiento de venta. Luego termino yo con un caso de estudio que vamos a ver juntos, que aplica todo lo que Rosa va a presentar ahora. Muchas gracias. Espero, había un comentario que decía que no se nos oía bien. Espero que todos nos podáis oír, incluso quien ha dejado, perdón, ese comentario en el chat. No Pues veo el como, Pues chat sí, ahora sí se mismo. escucha bien. Debe ser un vale, problema que tiene local. Espero que lo tenga personal. resuelto. A ver. Vale, muy bien. Entonces, gracias, Rica, por la introducción. Vamos a hacerlo todo bastante comprimido. La verdad es que el tema de las finanzas en general no es un tema como muy agradable ni muy divertido, pero vamos a intentar ver y focalizarnos en algunos conceptos importantes que debemos de saber. En este capítulo vamos a hablar del concepto de ventas netas, los tipos de costes y gastos y algunos principios de contabilidad. Así vamos a ir hacia ver uno de los principales informes financieros y esto nos va a llevar a por qué es tan importante el reconocimiento de ventas, ¿vale? El saber definir bien cuándo se reconoce una venta. Para eso, lo primero que tenemos que tener claro es el concepto de ventas netas. Y ventas netas es el dinero que proviene de nuestros productos o servicios durante un periodo de tiempo. Esas son nuestras ventas netas. ¿Qué quiere decir que proviene de nuestros productos o servicios? Si yo tengo una fábrica de coches y me dedico a vender coches, las ventas netas vienen de la venta de los coches. Si yo tengo una fábrica y la vendo, eso no son ventas netas. Ese dinero no se considera venta neta. ¿Vale? Entonces, las ventas netas vienen de las ventas de nuestros productos o servicios, de nuestro core business. ¿Y qué es el coste de ventas? El coste de ventas es el dinero que nos ha costado para hacer esa venta. Para hacer un coche que yo vendo por 30.000 euros, he tenido que comprar las llantas, comprar el volante, el chasis, todo lo que me ha costado, eso es el coste de ventas, que siempre está asociado a una venta. ¿Vale? Las ventas netas vienen de nuestros productos o servicios y el coste de ventas es el coste que me ha costado a mí producir esa venta. ¿De acuerdo? Avanza, por favor. Ricard está avanzando en la presentación para que sepáis. Vamos a ver algunos principios de contabilidad. Realmente los principios de contabilidad son 6, pero en este webinar vamos a centrarnos en estos 3. Principio de devengo, principio de correspondencia, correlación y el principio de reconocimiento de venta, que es, digamos, la parte principal de este seminario. Principio de devengo. El principio de devengo es el actual principle en inglés y dice que los ingresos y los costes se contabilizan cuando suceden, pero no cuando se recibe el dinero. Y esto es importante porque los ingresos los vamos a contabilizar, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un hotel y pagamos con una tarjeta de crédito, el hotel contabiliza esa venta, ese servicio que nos ha dado en ese momento, cuando a mí me cobran mi tarjeta de crédito. Pero el cash, el dinero, lo va a recibir a final de mes. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener claro que es diferente el definir cuándo reconocemos los ingresos que cuándo recibimos el dinero. Y eso también lo vemos en los proyectos de cliente que tenemos. Nosotros enviamos una factura y el cliente nos paga a 30, 60, 90 y con muy mala suerte a 120 días. Lo ¿Vale? mismo sucede con los costes, ¿verdad? Es decir, no es cuando pagamos, sino cuando tenemos la obligación de pago. Exactamente, exactamente. Eso es. Con lo que tenemos que pagar a nuestros proveedores, digamos. ¿Vale? ¿Avanzas? ¿Cuál es el principio de correlación de ingresos y gastos? Este principio es muy importante, en inglés es el matching principle, y dice que los gastos se reconocen siempre en el mismo periodo de tiempo que las ventas que han ayudado a generar. Es decir, si nosotros reconocemos unas ventas, lo primero que tenemos que hacer siempre, siguiendo este principio de correlación, es poner cuánto nos ha costado producir esa venta. Recordad los coches. Si yo vendo 10 coches, y voy a hacer un informe. Y lo primero que pongo es, he vendido 10 coches, lo segundo, ¿cuánto me ha costado hacer esos coches?
¿vale? Esto es muy importante, siempre van juntos, ingresos y coste para producir esos ingresos. Y el tercer principio, Paso muy rápido porque mucha gente mezcla coste de ventas con el coste de vender, no estamos hablando de eso, es otra cosa. Estos son el coste, como Rosa ha dicho, coste de producir y hacer y entregar estos coches, no marketing y lo que no. cuestan las personas que se dedican a vender los coches. Eso no es coste de ventas. Y el tercer principio es el reconocimiento de venta. El reconocimiento de venta es algo que debemos de definir cuando empezamos un proyecto, porque se puede hacer de una forma muy intuitiva. Es decir, el reconocimiento de venta, yo voy a reconocer mis ventas cuando envío la factura al cliente. Eso sería la manera más sencilla y más fácil de entenderlo. En cuanto envío mi factura al cliente, reconozco que he hecho una venta. Lo que pasa es que no es la única. El reconocimiento de venta no ha de estar linkado siempre al envío de una factura. Y lo vamos a ver posteriormente. Simplemente cuando defines que hay algo que cubre una parte de las necesidades del cliente en un momento dado, se puede reconocer la venta, aunque no haya una factura detrás. ¿Vale? Esto lo vamos a ver después porque es importante entender este punto y es muy bueno entenderlo para ayudar a la contabilidad de las empresas. No es necesario que el reconocimiento de venta esté linkado a la factura, aunque por supuesto es una de las formas. Pues seguimos adelante con el capítulo 3 y en este vamos a explicar muy por encima, porque como decía Ricardo en nuestro curso, pasamos 4 días hablando de esto. Vamos a hablar de la cuenta de resultados. Vamos a ver los tipos de proyectos que suele haber en una empresa, los informes financieros de la empresa. Nos vamos a focalizar en la cuenta de pérdidas y ganancias y en cómo se calcula el margen. Entonces, ¿cuántos tipos de proyectos hay en la empresa? Esto es bastante, que lo sabemos bastante bien. Por un lado tenemos los proyectos internos, que es coste puro. Por ejemplo, si queremos implementar una herramienta de gestión de proyectos, pues entonces eso sería un proyecto interno. Si queremos, tenemos también proyectos de I+D, que es realmente una inversión, porque lo que los proyectos que estamos haciendo son para generar un producto nuevo. Y, por supuesto, los proyectos de cliente, que son los que son el negocio, los que de quienes nosotros vamos a recibir unos ingresos. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los 3 informes financieros que todas las empresas deben emitir para los analistas anualmente? Esto lo estamos viendo continuamente. El primero es la cuenta de pérdidas y ganancias, bien la cuenta de resultados, también se llama así. ¿Y qué es lo que nos muestra la cuenta de pérdidas y ganancias? Nos muestra durante un periodo de tiempo, a eso se refiere esta parte que decimos aquí de actividad pasada, durante un periodo de tiempo informa sobre las pérdidas o ganancias de las operaciones de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que solo debemos de incluir en este informe lo relacionado con nuestra operativa, con nuestro core business. ¿Vale? Como decía antes, si nosotros nos dedicamos a la venta de coches y vendemos un edificio, ese dinero compramos un edificio, eso no se debe incluir en la cuenta de pérdidas y ganancias, solo lo relacionado con nuestro negocio. El siguiente informe es el flujo de caja. El flujo de caja también reporta una actividad durante un cierto periodo de tiempo. En general, anualmente es una obligación, ¿vale? Pero hay muchas empresas que hacen también estos informes cada 3 meses o cada 6 meses, ¿vale? Pero al año estos informes tienen que ser públicos y se liberan para los analistas. El flujo de caja, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra todo euro o dólar o dirham que entra en nuestra empresa y todo el dinero en cash que sale de nuestra empresa.
¿Qué quiere decir esto? Que no importa que esté relacionado con nuestra operativa o no. Si nosotros nos dedicamos a los coches y vendemos un edificio y lo cobramos en cash, queda reflejado en este informe. ¿Vale? Todas las operaciones de la empresa van a quedar reflejadas en un informe u otro. En la cuenta de pérdidas y ganancias, la parte de la operativa. En esta, la parte de la operativa y la que no es operativa de nuestra empresa también se va a reflejar en este flujo de caja. Y por último, el balance. El balance, en lugar de mostrar una actividad durante un periodo de tiempo, nos muestra una foto. Y esta foto en este momento concreto nos dice los activos que tenemos, las deudas que debemos y el dinero de los inversores. ¿Vale? Y entonces, con estos tres informes se ve cómo va la empresa y se pueden tomar unas decisiones estratégicas en base al resultado de estos diferentes informes. ¿Cuál es en el que nos vamos a focalizar? En la cuenta de resultados. La cuenta de resultados es un informe, como decíamos, que muestra durante un periodo de tiempo cómo nos ha ido nuestra operativa, cómo nos ha ido nuestro negocio. Y la estructura es bastante sencilla, como veis aquí. Aunque estemos hablando de un grupo que opera en todo el mundo, la estructura es esta. Primero partimos de las ventas netas. Las ventas netas ya sabemos lo que son. Las ventas que hemos hecho durante un periodo de tiempo, ¿vale? Durante, en general, un año, pero si es de 6 meses o de 3 meses, a lo que nos estemos refiriendo en ese momento cuando liberamos esta cuenta de resultados. Ventas netas. Siguiendo el matching principal, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Restar el coste de ventas. Restar lo que nos hemos gastado para producir esa venta. Y el primer output importante de esta cuenta de resultados es el margen bruto. El margen bruto es directamente ventas netas menos coste de ventas. Lo que pasa es que luego tenemos muchas cosas alrededor de la empresa que necesitamos para que nuestra empresa funcione. Y estos son todos los gastos indirectos. En este caso se llaman los gastos operativos u OPEX, que es algo que también hemos oído muchísimas veces. Entonces, estos gastos operacionales no están directamente relacionados con la fabricación del producto, pero son necesarios para que la empresa funcione y pueda generar esas ventas. Se dividen en gastos de ventas, gastos de I+D o gastos generales y de administración. Todo esto nosotros lo necesitamos para nuestra empresa. Por ejemplo, dentro de los gastos generales está recursos humanos. Pues si estamos hablando de un proyecto, necesitamos a recursos humanos para que nos podamos nosotros contratar a una serie de personas. Pues todo eso que no está directamente relacionado con la producción de nuestros productos o servicios, también hay que incluirlos en esta cuenta de resultados. ¿Vale? Entonces, como decía, la cuenta de resultados, partiendo de las ventas netas, empezamos a restar cosas. Primero, el coste de ventas, después los gastos operativos, y este resultado, después de restar los gastos operativos, es lo que se llama EBITDA, que esto lo habéis escuchado muchas veces, lo hemos escuchado varias veces cuando se comentan la cuenta de resultados de las grandes empresas, las empresas del IBEX y todo eso. Y son los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. ¿Vale? En inglés. Entonces, y después seguimos restando. Restamos la depreciación y amortización y nos quedan los beneficios antes de intereses e impuestos. Restamos los intereses y nos quedan los beneficios netos antes de impuestos. Y por último, quitamos los impuestos y nos queda el beneficio neto. El beneficio neto, si es positivo, estupendo. O sea, si es positivo, tenemos unos beneficios, un dinero para los accionistas o para comprar empresas o para invertir en lo que sea. Si es negativo, pues tenemos que mirar algunas cosas. ¿Vale? Entonces, vemos aquí que los proyectos de cliente impactan directamente en las ventas netas y en el coste de ventas, es decir, en el margen bruto de la compañía. Los proyectos de I+D, por el contrario, son OPEX y los proyectos internos también son OPEX.
¿Qué quiere decir esto? Que manejemos los proyectos que manejemos, vamos a tener impacto en la cuenta de resultados de la empresa. Eso hay que tenerlo muy claro y hay que tenerlo muy en cuenta cuando gestionamos proyectos. ¿Vale? Pues avanzamos y esto lo miraremos después, pero que sepáis que todos los proyectos van a tener impacto tanto en el flujo de caja como en la cuenta de resultados como en el balance. Esto a veces se nos olvida cuando estamos gestionando los proyectos, que estamos muy implicados en la calidad, en la gestión de las personas, en si llegan los equipos. Ojo, que el control financiero y lo más importante para la compañía al final es saber no solo cuándo facturamos al cliente, sino cuándo vamos a recibir el dinero del cliente. Eso es lo más importante. Pues continuamos con... vamos a centrarnos ahora un poquito en la gestión financiera de los proyectos. ¿Cómo hacemos un presupuesto? ¿Qué significa la curva S? ¿Cómo se factura a los clientes y qué significa y cómo se calcula la curva J? Todo esto sirve para la gestión financiera de los proyectos. Claro, nos vamos a focalizar ahora en los proyectos de cliente. ¿Vale? Esta Rosa, espiral nos... un comentario, quizá porque Sí. me consta que algunos de los asistentes tienen proyectos internos y no son proyectos de cliente, pero sí tienen clientes internos a quienes les facturan. Es decir, esto se da mucho en áreas de IT. Ellos están Sí. desarrollando un proyecto, es un proyecto de I+D o de desarrollo simplemente, o un proyecto de transformación. Pero no es el área de IT quien, el área de transformación, digamos, quien lo patrocina, ¿no? Lo patrocina otro área de la empresa. Por tanto, también tiene una facturación. Entonces, no sé si crees que para las personas que están asistiendo y tienen este tipo de casuísticas, es decir, son proyectos totalmente internos, pero si hay facturación, también les aplica lo que vamos a ver ahora. Por supuesto que les aplica en el momento en que, aunque ellos pertenezcan a la misma empresa, estás considerando un cliente, aunque sea un cliente interno, es tu cliente. Y si va a haber una factura aunque sean facturas que luego van a quedar un poco opacadas en el resultado de la empresa global, pero tú como área, tú vas a tener un cliente y se supone que vas a hacer una factura. Entonces esto le aplica perfectamente. Que ¿Vale? podría ser que, digamos, una manera de financiar ese proyecto interno. Si es dentro de la misma empresa, bueno, judicialmente, digamos, misma entidad, entonces no realmente hay facturas formalmente que se ve como en ventas netas, etcétera. Pero sí es una manera de financiar el proyecto ese de interno. También, Sí, lo que pasa es que también podría ser que si hay varias entidades, digamos, empresas dentro de un grupo de empresas, entonces sí figuraría esa factura como ventas netas para esa unidad dentro del grupo de empresas. Lo sí, lo que importante es pasa es que que los principios aplican conceptualmente igual. sí. Pero... Conceptualmente, perdona, conceptualmente aplica igual, porque yo recuerdo cuando yo trabajaba en Alcatel que hablábamos de facturas como de piedra entre diferentes departamentos. Sí que había un intercambio, digamos, aunque no era realmente de dinero, pero sí que cada departamento tenía sus presupuestos y sí que había un cambio, que era como dinero de papel, decíamos, de dinero de piedra, no me acuerdo. Entonces, conceptualmente sí se podría aplicar esto. Sí. Aunque si ves, digamos, a nivel de grupo Alcatel, como en tu caso, esas facturas ya no se ve allí. Exacto, eso es. Como grupo general, esas facturas quedan opacas, quedan diluidas entre los diferentes departamentos. Pero el concepto sí se puede aplicar a estos proyectos también. ¿Vale? Entonces, como decíamos, la planificación esta espiral nosotros la utilizamos para cuando vamos a definir un proyecto. ¿Cuáles son los pasos que necesitamos dar cuando vamos a definir un proyecto? Lo primero, hemos de crear una EDT, después definimos las actividades, estimamos los recursos, estimamos las duraciones, secuenciamos las actividades, todo esto se explica en un curso que tenemos, desarrollamos un cronograma
Y por último, cuando tenemos todo esto hecho, estimamos los costes y desarrollamos un presupuesto. ¿Vale? ¿Qué es lo que incluye un presupuesto? A grandes rasgos no nos vamos a meter aquí exactamente a todo, pero ¿qué es lo que tenemos que considerar? Tenemos que considerar los costes de los materiales, tenemos que considerar los costes del software, los servicios internos, los servicios externos, la mitigación de riesgos, que es también muy importante, hay que hacer un buen control de los riesgos, hay que decidir si vamos a hacer algunas acciones que mitiguen esos riesgos y las vamos a meter en el presupuesto. Debemos de considerar también las actividades en seguridad y salud, cualquier cosa que se considere, misceláneos como por ejemplo unos viajes. Es decir, cuando hacemos un presupuesto, esto está aquí como todo puesto en unas cajitas, hay que estar mucho tiempo calculando cuál es el presupuesto del proyecto. Y una vez que tenemos ese presupuesto, ¿cómo lo mostramos? Esto es una manera financiera de mostrar el presupuesto, como una curva S. Y es una curva S porque, como veis, tiene esa curva. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Esto nos muestra los costes acumulados. Quiere decir que en la semana 1 yo voy a gastar 2.700 X dólares, euros o lo que queráis. Y en la semana 2 lo que tenga en la semana 2 más lo previo, ¿vale? Por eso es acumulado. Y como vemos aquí, la curva S va bastante plana hasta que llega a la semana 7 en este caso. En la semana 7 de repente empieza a subir muchísimo más, con muchísima más pendiente. ¿Y esto qué quiere decir? Que empieza el proyecto. Es decir, que en ese momento es cuando empezamos a gastar realmente dinero, que es cuando empezamos ya el proyecto, después de haber firmado contrato y ya cuando empezamos la ejecución. ¿Vale? Esto es como se presenta, se suele presentar el presupuesto, como una curva S. Si avanzamos, ya tenemos nuestro presupuesto y ahora vamos a decidir cuándo podemos facturar a nuestro cliente. Esto es uno de los puntos más importantes cuando estamos hablando de este tipo de proyectos. ¿Cuándo puedo facturar al cliente? Pues tengo que hacer un plan de facturación. En base a lo que decía antes, hemos de decidir una serie de puntos en los que yo podría facturar al cliente. Esos puntos de entrega, esos hitos que pone aquí, son momentos en los que yo decido que tengo algo que se puede medir y que al cliente le vale. Y en ese momento yo puedo decidir que ese va a ser un punto para, en este caso, enviar una factura. La factura 1 puede ser un 10% en el momento de la entrega, en el momento de instalación. Imaginamos un proyecto de telecomunicaciones, en el proyecto de instalación una factura 2 del 70% y después de la aceptación final el 20% restante, en una factura 3. ¿Cómo gestionamos nosotros este plan de facturación? Junto con nuestro presupuesto. Si recordáis, en la definición del informe de flujo de caja, lo que nos mostraba ese flujo de caja es el dinero que entra en nuestra empresa y el dinero que sale de nuestra empresa. Desde el punto de vista de proyectos, es la entrada de efectivo menos la salida de efectivo. Ojo, que es muy importante que aquí estamos hablando no de facturas, sino de efectivo. ¿Vale? Entonces, el flujo de caja de mi proyecto es la entrada de efectivo cuando yo cobro el cash de mis facturas, que no va a coincidir con esos dos hitos, sino 30, 60, 90 o 120 días después, mi entrada de efectivo menos la salida de efectivo. La salida de efectivo es el momento en que yo estoy pagando cash, ¿vale?, a mis proveedores, a mis proveedores o a mi equipo, todo lo que viene del presupuesto, ¿vale? Es decir, la entrada de efectivo viene de mi cliente, la salida de efectivo sale de mi presupuesto. Y ese es el flujo de caja del proyecto. ¿Por qué es importante no dejar el 100% hasta después de la aceptación final? Porque si yo dejo el 100% del dinero hasta después de la aceptación final, quiere decir
que mi empresa está financiando mi proyecto al 100%. Y esto o tienes muy buen músculo financiero o, ojo, es bastante complicado. Lo más importante es intentar recibir cuanto antes algún dinero del cliente, y si hay que fasear esas facturas, pues se fasea. Pero no es recomendable dejar el 100% para después de la aceptación final. ¿Y cómo se muestra este flujo de caja en los proyectos? Se muestra con esta curva J, que es lo que entra menos lo que sale acumulado. Y siempre estamos hablando de dinero, no lo olvidemos. Entonces, cuando el dinero que entra, el acumulado del dinero que ha entrado, es mayor que lo que estamos gastando, pues la curva empieza a subir y empieza a ser positiva cuando ya estamos generando unos ingresos para la compañía. Y esta curva J da muchas pistas al management para decidir si aprueban o no aprueban un proyecto. Si la curva J se nos va mucho, pues a lo mejor el proyecto no merece la pena financiar. ¿Vale? El reconocimiento de la venta. Entonces, bueno, hemos visto muchas pinceladas de lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos controlando financieramente el proyecto. Pero algo importante que queríamos recalcar en este seminario es la definición de reconocimiento de venta, que, como os decía antes, no tiene por qué estar ligado al envío de una factura, aunque esa es la forma más tradicional de hacerlo. Entonces, ¿cuáles son avanzas? Esas. Como decía, no tiene que estar ligado a la facturación. En general, se puede reconocer la venta cuando estamos integrando algo, cuando estamos al instalar algo, al completar una serie de actividades. Todos esos hitos se pueden asociar a un reconocimiento de venta. ¿Vale? En SAP, que es en general todo lo que utilizan todos los departamentos de finanzas, casi todos los departamentos financieros, se llama llave. Llave Result Analysis, es análisis de resultados. Llave RA es lo que se llama, es lo que define en qué momento se va a reconocer la venta. Y siguiendo con el Matching Principle, en qué momento se reconoce la venta y el coste de esas ventas. Recordad que siempre estos dos conceptos han de ir unidos. ¿Vale? Entonces, en SAP las llaves que tenemos es esta ZPS 003 y la ZPS 009. Creo que hay más. Creo que hay incluso alguna para proyectos internos, pero bueno, nos vamos a centrar en estas dos. Y el reconocimiento, ¿cuándo utilizamos la 003? La 003 se reconocen las ventas en el momento de la facturación real. Entonces, es muy buena cuando estamos hablando de unos proyectos que no sabemos controlar muy bien, estamos hablando de clientes nuevos, estamos hablando de productos nuevos, estamos hablando quizá de algunos países que son inestables. Entonces, si linkamos el reconocimiento de la venta a las ventas a la facturación real, es muy sencillo de calcular, ¿vale? Y aplicando esta fórmula de costes planificados por ventas netas dividido por ventas planificadas, tenemos el coste de ventas. Pero hay otra opción, y es en la que se basa en el porcentaje de realización, el Percentage of Completion, el POC, por sus siglas en inglés. ¿Y cuándo lo podemos utilizar? Cuando controlamos muy bien el proyecto, controlamos muy bien el producto, controlamos muy bien al cliente y sabemos con certeza o con cierta certeza el porcentaje de realización que llevamos. ¿Vale? Si un proyecto dura 20 semanas y estamos en la semana 10, no quiere decir que llevemos el 50% del proyecto hecho. ¿Vale? A lo mejor llevamos un 20% del proyecto hecho. Pero es necesario que tengamos bastante certeza porque de esta manera podemos calcular las ventas netas como las ventas planificadas por ese porcentaje de realización
y los costes de ventas son los costes planificados por ese porcentaje de realización. Esto es bueno porque no lo estamos linkando a la facturación real, ¿vale? Entonces, de esta manera podemos reconocer ventas sin necesidad de haber enviado una factura al cliente, porque es, digamos, una situación más real, porque nosotros estamos trabajando. Entonces, en un momento dado, decimos, bueno, pues en este momento que sabemos en qué porcentaje estamos, vamos a reconocer esta. Y es legal, ¿eh? No es que nos estemos inventando esto para que nos salga más bonito los informes financieros. Es absolutamente legal. ¿Vale? Vale. Pues con esto, esta era la última transparencia, así que ya pasamos al caso de estudio. Sí. Ricardo. Ahora la idea es, con todo lo que Rosa ha explicado, verlo como un ejemplo y sobre todo, bueno, todo aquí realmente, y además terminando con lo de reconocimiento de venta y la diferencia en ambos casos que Rosa acaba de enseñar. Imaginamos un proyecto, realmente podría ser cualquier proyecto de cliente aquí. En este caso hemos metido el mínimo posible de información aquí, pero es en teoría un proyecto que entrega una solución de telecomunicaciones, pero podría ser una solución de lo que sea aquí adaptado al cliente. Puede ser incluso un edificio o algo que entregamos, que hemos hecho para este cliente. Puede ser algo estándar, pero también puede ser adaptado al cliente. En este caso tenemos un cliente que se llama Tel Olympus, un operador, y un proveedor que se llama T-Networks. Son dos empresas inventadas por nosotros y lo usamos mucho en estos cursos. Tenemos muchos ejemplos alrededor de estas dos empresas. No sé si alguien aquí está escuchando algún curso nuestro, lo vais a reconocer, porque justamente esta relación entre estas dos empresas utilizamos mucho, tanto desde el punto de vista del proveedor como desde el punto de vista del operador aquí o el que recibe. Bueno, el proyecto consiste en entonces entregar una solución de telecomunicaciones que incluye el hardware, software, mano de obra interna y externa. También tiene producción, entrega, se va a hacer instalación, integración, puesta en marcha y aceptación. Y se acepta esto cuando hay unos indicadores cumplidos o KPIs cumplidos. En principio se puede ver esto como un nodo, a lo mejor un nodo de telecomunicaciones que tiene un valor total de 150.000 euros, que son las ventas netas, y vamos a facturar 3 veces para llegar a estos 150.000. Entonces hay 3 hitos de facturación, o en inglés billing milestones. Los costes, los cost of sales el coste de venta aquí son 110.000 euros. Quiere decir que esperamos y cumplimos con todo tener un margen neto aquí de 40.000 euros. Y está distribuido como en esta manera que veis aquí, hardware, software, mano de obra, etc. No hace falta realmente fijarse mucho en los detalles aquí porque vamos a ver el total como un caso simple aquí, explicado muy rápido aquí en el webinar. Tenemos planificado el proyecto y está hecho también, voy a enseñarlo cómo sale esto en ITM Platform también, y con estas actividades para entregarlo y con sus 3 billing milestones también o hitos de facturación. Y está así. Justamente ahora mucho está hecho en el proyecto. Para la simulación aquí vamos a enseñar el ejemplo, que es que hasta aquí estamos en la fase de empezar a ponerlo en servicio este producto o esta solución. Entonces, como veis aquí, complementado 100%, casi todo, menos 10%, justamente hemos empezado aquí abajo de ponerlo en servicio, esta solución. Entonces, un poquito más de información aquí. Tenemos instalación de la solución, integración de la solución y luego aceptación y cumplimiento de estos KPIs, indicadores. Y hemos facturado 30.000 ya en el primer hito de facturación. Otros 75.000 también hemos facturado, pero no hemos facturado la última aquí, los 45.000. El tercer hito de facturación. En total, como veis, estos 150.000.
Los costes planificados en total eran 110.000, como dije antes, y justamente hasta ahora hemos gastado 90.000, según lo que tenemos en el sistema aquí. Pero también, como hemos empezado, he dicho que habíamos empezado aquí en esta fase de empezar a ponerlo en marcha, aunque no están cumplidos todos estos indicadores todavía, pero hemos empezado con esa actividad. Por eso el POC, el Percentage of Completion aquí, está estimado en 75%, según el jefe de proyecto. Y como ejemplo aquí ahora vamos a calcular las ventas netas y el coste de ventas, utilizando los dos métodos aquí, la distribución lineal por hitos y el método 2 con el Percentage of Completion. Y vamos a ver la diferencia, cómo sale, y también a ver si entendemos por qué sale diferente aquí y qué impacto tiene eso en la cuenta de resultados para la empresa. Bueno, le he hecho rápido aquí ahora. Con el primer método, veis aquí abajo a la izquierda, sale las ventas netas 105.000. Bueno, perdón, utilizamos las fórmulas que Rosa presentó antes, que utilizan los sistemas el segundo estándar, según este IFRS 15 y el GAAP en Estados Unidos. Entonces, la manera de calcular esto lo hace el segundo estándar. Entonces, en el método 1, tenemos entonces unas ventas netos de 105.000 y un coste de ventas de 77.000. Mientras, según el método 2, que se calcula un poco diferente, se utiliza el POC aquí, de 75%, sale 112.500 en ventas netas y 82.500 en facturación. Las cifras son diferentes. Es el mismo proyecto, pero dos diferentes maneras de hacer la contabilidad aquí. Algo que se decida al principio del proyecto. ¿Vamos a utilizar este método o el otro método? Y se hace justamente lo que como Rosa acaba de contar y se decide. Típicamente, a lo mejor en el departamento de finanzas se utiliza uno o el otro, según el incertidumbre que hay aquí. No puede ser cambiando a lo largo del proyecto. Tienes que elegir al principio si usas un método o el otro. Pero como veis, las cifras salen diferentes. Exactamente el mismo proyecto, en el mismo estado, todo, pero sale diferente. Y esa diferencia es muy importante porque tiene sus más y sus menos. Puede ser que método 2 es más inseguro porque tampoco estamos seguros si es justamente 75%. Pero también puede ser que sí. Bueno, en el caso de que creemos que realmente hemos hecho más que hemos facturado, entonces según el método 2 refleja mejor la realidad de la empresa en este proyecto justamente como está ahora. Y eso entonces tiene, como entendéis ahora, impacto en la cuenta de resultados de la empresa, porque las ventas netas son mayores en el método 2 y menores en el método 1. Y ya sabéis que si sois jefes de proyectos, si tenéis a lo mejor el director financiero cazándose al final de un periodo financiero, quieren conseguir más posible de ventas netas porque es bueno para la cuenta de resultados de la empresa. Entonces, aquí hay un debate interesante, que a lo mejor al principio del proyecto debemos usar uno al otro, y en muchos casos es mejor utilizar el de la derecha, el método 2 de Percentage of Completion, porque refleja mejor la realidad, pero requiere entonces que estamos seguros que, del cliente que nos va a pagar, sabemos bien estimar de cuánto hemos hecho, etc. Entonces pone ese requisito aquí para poder utilizarlo. Sí, pero si quieres ir más a lo seguro, vas a la izquierda y utilizas el método de distribución lineal por hitos, porque ahí es un hecho que hemos facturado 105.000. Espero que me seguís. Se voy a enseñar lo mismo en otra manera. Aquí, esto es de ITM Platform enseñando lo mismo. Hemos facturado 70% y hemos reconocido 70% también. Entonces se ve igual aquí. 105.000 y 105.000. Pero en el otro caso,
es así, 75.000 reconocido, pero solo hemos facturado 70%, perdón, 70% y 75%. Entonces hemos facturado menos que hemos reconocido. Pero es totalmente válido hacer eso también y puede ser incluso que refleja mejor la realidad como está realmente este proyecto. Imaginaos entonces, perdón, imaginaos entonces que este es un proyecto en una empresa grande que tiene muchos proyectos. Esto tiene mucha importancia para la empresa porque impacta a la cuenta de resultados. Y aquí lo tenéis muy resumido lo mismo en otra manera. Realmente hemos hecho simplificando aquí un poquito. Bueno, es totalmente válido lo que hay aquí, pero hay más impactos. También hay impacto en el balance aquí con esto. El balance sale de una manera según el método 2 y en otra manera según el método 1. Entonces también hay impacto allí. Lo que no impacta es el flujo de caja porque la facturación es la misma. Aquí para simplificar, ya que es un webinar corto, no hemos explicado, pero hay un impacto importante en el balance y que tiene que ver con el trabajo en curso aquí, pero no lo vamos a enseñar aquí ahora mismo, pero lo que sí queremos destacar es que hay una diferencia importante aquí, por eso es muy importante decidir al principio si vamos a utilizar un método o el otro. Y para resumir en la misma imagen que visteis antes, que Rosa enseñó, pero con solo interrogaciones, resumiéndolo, así es el impacto. Entonces, según el proyecto donde estáis en proyectos internos de I+D o de cliente, sí que impactáis aquí en las 3 cuentas de resultados, en esta manera como veis aquí resumido. El flujo de caja en proyecto interno, gastos, bueno, lo veis aquí para no leer todo. Entonces, y eso es un aprendizaje muy importante aquí de entender que todos los proyectos que tenemos impactan a la cuenta de resultados de las empresas, los 3 cuentas o informes, mejor dicho, pero impacta un poco diferente entonces según el tipo de proyecto que es. Entonces, para terminar aquí, vamos al final tener muchas de preguntas al final, como hemos dicho, pero quería decir que hemos visto aquí, como resumen, en las ventas netas, hemos visto el coste de venta, cost of sales y OPEX. Muy importante la diferencia, y como dije antes, coste de venta es una cosa y el coste que hay para vender cosas es otra, que es parte de OPEX. Cuenta de resultados hemos visto. Y hemos visto los 2 métodos de reconocimiento de venta aquí. Realmente hay muchos más conceptos y cosas aquí. Entonces, que en cierto modo hacer un pelín marketing, podemos decir. Hay muchos más conceptos a entender aquí. Aquí hay un buen resumen. Y si queréis aprender más de eso, bueno, os animo, espero que que lo cuento, para aprender más en nuestros cursos, donde se ve todos los conceptos aquí. Porque es muy importante, por ejemplo, en el caso que estaba de enseñar, también ver bien lo del flujo de caja y el balance y también indicadores que tienen que ver aquí alrededor de trabajo en curso y todas esas cosas. Y hay además conceptos de lo que se llama ventas no facturadas, ingresos diferidos, etcétera, que tienen que ver con justamente el caso que vimos. Y si os interesa eso, también os animo. Tenemos un curso que le voy a poner en el chat, el enlace. Y si tenéis interés, hay una oferta especial ahora mismo de 2x1 hasta el 15 de junio. Bueno, realmente en todos nuestros cursos abiertos, menos los de certificación. Pero el curso el contenido que habéis visto aquí está extraído de este curso, Gestión Financiera en Proyectos. Y tenemos ahí 2 planificados en junio, uno en inglés y uno en español. Bueno, compartiremos esto después, ¿no? Sí. Tanto en el chat quizá lo podéis poner, como Lo pongo en el aquellos chat ahora, sí. Y los que vais a recibir termino aquí. también digamos, vais a recibir la grabación y con la grabación podremos también los enlaces al curso, ¿no? Y por respetar un poco el tiempo, vamos a dar paso ahora a dar
una vista de pájaro, 5 minutos. Quizá de las pantallas que hemos visto de forma estática en el PowerPoint, pues las vamos a ver ahora en vivo, acompañados de René. Vale, perfecto. Pues comparto mi pantalla para que podáis ver, digamos, orquestados todos estos puntos de los que nos han comentado Rosa y Rica. Muy brevemente, en Item Platform lo vamos a construir todo, digamos, desde la base, y la base para Item Platform es el proyecto. Entonces os mostraré rápidamente en dónde está la información que ellos nos han compartido, en dónde la voy a controlar desde Item Platform. Primero, el aspecto de los gastos lo vamos a mirar en la pestaña de compras. En las compras es en donde puedo organizar todos estos gastos que tengo para este proyecto en particular. Los organizo en partidas presupuestarias y después en las compras. Algo muy importante que nos comentaron es que igualmente las compras pueden estar relacionadas con el plan de trabajo, y esto lo voy a hacer desde el área de previsión de compras. Puedo indicar de qué compra se trata y si está vinculado o no a una tarea. Por lo tanto, los adelantos o los atrasos en el plan de trabajo impactarán igualmente en el momento en el cual ese registro será efectivo, ¿vale? El segundo aspecto son la parte de las ventas, los ingresos para Item Platform, y de igual manera tengo una pestaña en donde podré reflejarlos, ¿vale? Y funciona un poco de una manera muy similar. Voy a registrar el ingreso, voy a introducir los valores de previsión, y como podemos observar, puedo establecer un vínculo entre un ingreso en particular y una tarea. Por tanto, también la efectividad o la ocurrencia real de esta venta o de esta facturación puede estar vinculado con el plan de trabajo. Por cierto, una de las preguntas que vi en el chat es si lo puedo vincular con un MVP, y entiendo que esto se refiere a un proyecto ágil. La respuesta para Item Platform es sí, puedo vincular un ingreso con una tarea, aunque sea un proyecto ágil, y por tanto puede condicionar el momento en el cual se da, ¿vale? Hay otras dos pantallas que quiero mostrar brevemente. Este aspecto del cálculo del reconocimiento de los ingresos lo puedo controlar desde la pestaña general. Puedo indicarle a Item Platform cuál es el modelo que quiero seguir. Bueno, puedo desactivarlo, por ejemplo, para los proyectos internos o para los casos en donde no necesito el reconocimiento de ingresos, ¿vale? Simplemente diría ninguno, no quiero utilizar el modelo de reconocimiento de ingresos, pero los dos primeros de la lista son justamente los que nos presentaban Rosa y Richard: porcentaje de realización o distribución lineal por hitos. Tenemos algunas variaciones adicionales, por ejemplo, tarifa de ventas por horas estimadas, el precio fijo por periodo, o si quiero utilizar el reconocimiento de ingresos, pero prefiero capturarlo manualmente, lo puedo hacer con la última opción. ¿En dónde voy a mirar todo esto? Bueno, pues el resultado lo tengo igualmente en la pestaña Ingresos. Puedo ver la lista de los ingresos que he capturado, pero también puedo ver el reconocimiento de ingresos. No solamente la gráfica, como la que nos presentaba Richard, sino también el detalle, en qué momento se darán, ¿vale? Por último, quiero cerrar un poco esta parte mostrándonos para el caso específico de un proyecto, que también el aspecto financiero de los proyectos para Item Platform no está limitado a las compras y a los ingresos que yo capturo en estas dos pestañas. Un aspecto muy importante para Item Platform es el uso, por supuesto, de los recursos de trabajo, que también impactan evidentemente en costos, y para eso también puedo tener un resultado en la pestaña del seguimiento. Aquí lo he precargado, ¿vale? En donde puedo mirar los porcentajes, el porcentaje completado, el porcentaje esperado. Puedo ver cómo avanzaríamos a lo largo del tiempo, pero en la parte inferior también puedo tener un análisis un poco más profundo utilizando estos cálculos de costo que están asociados a las tareas, y adicionalmente puedo incluir o no el uso de las compras para el impacto en estos indicadores. ¿De acuerdo? Esto es a nivel proyecto. ¿Qué sucede a niveles, digamos, un poco más arriba? Y con esto finalizo.
tenemos un par de lugares en donde podemos explotar, bueno, tenemos 4 lugares en donde lo podemos explotar. Uno, por ejemplo, de forma resumida, puedo ir al área de presupuesto, en donde veré el general, todo el presupuesto y el uso a la fecha. O lo puedo segmentar, por ejemplo, solamente quiero ver proyectos o solamente quiero ver servicios. Otra forma de pensarlo es desde la perspectiva más, digamos, estratégica, en donde pienso en función de portfolios. Entonces puedo acudir al área de portfolio, definir cuál es el portfolio que me interesa ver, cuáles son los proyectos que quiero analizar, y tengo justamente una pestaña para el análisis financiero dividido en 2 a su vez. Quiero mirar los costes o quiero mirar los ingresos. ¿Vale? Existe un último lugar en donde puedo ver un poco, digamos, trabajado gráficamente esta información, que sería en los cuadros de mando. Si voy a la última opción del menú de Item Platform, me encontraré con una serie de cuadros de mando propuestos y pues justamente tenemos uno propuesto para compras y otro para ingresos. La gran ventaja de estos cuadros de mando, más allá más allá de utilizarlos predefinidos, y, perdón, no sé por qué no está cargando correctamente. Eh, vamos a volver a actualizar. A veces ahí está. Más allá de mirar los que ya están predefinidos, es que puedo definir mis propios cuadros de mando. Puedo aplicar un filtrado para que solamente me muestre lo de una determinada área o unidad organizativa o lo de un determinado cliente, etc. ¿Vale? Y bueno, esto es básicamente lo que puedo hacer con la información financiera. Por supuesto, hay bastante más información. Por cierto, la última semana de este mes está nuestro curso programado en donde justamente iremos a bastante más profundidad cómo se utiliza la información financiera, la información económica de los proyectos en Item Platform. Entonces, si estáis inscritos en el curso, pues os invito a participar en él. Ahí le dedicaremos toda la sesión a casos bastante más profundos para que podamos utilizar de forma correcta todas estas características. Y bueno, básicamente eso es lo que quería comentar y mostrar. No sé si me he dejado algo, y si no, Seguro pues... que sí, pero no importa, porque creo que hemos Vale. batido Sí, un sí. récord con esto de hacerlo en la hora que teníamos prevista. Yo quizá por concluir un poco y apoyando lo que decía Ricard muy al principio, ¿no? Bueno, no sé si era Ricard o Rosa. Sobre la importancia que tiene la gestión financiera en la gestión de proyectos. Y muchas veces como jefes de proyecto, como responsables de la PMO, pues nos centramos en aspectos que nos parecen clave y que lo son, ¿no? Como la gestión de riesgos, la gestión de los recursos, la gestión de las expectativas, del alcance, etcétera, etcétera. Pero fijaos que en la experiencia que tenemos, creo que aquellas áreas y aquellas personas que tienen un mejor desarrollo profesional dentro de la gestión de proyectos son aquellas que tienen una fortaleza grande en la gestión financiera. Y yo creo que esto tiene mucho que ver porque con el hecho de que un jefe de proyecto o una PMO que sabe hablar el idioma del negocio es un jefe de proyecto o una PMO al que se le entiende. Por tanto, creo que a esto hay que darle la importancia que tiene, que es mucha. Por supuesto, todo lo demás también, ¿no? Se nos van acumulando. Pero este sí que yo creo que es uno de los puentes clave, no tanto para la gestión interna del proyecto, que por supuesto también, pero para la conexión que tiene el jefe de proyecto de la PMO con el resto del negocio, ¿no? Em, es que quedan 2 minutos. No sé si Hay un par de nos preguntas despediríamos. ahí que creo que son fáciles y rápidas de Pues contestar. venga, vamos a por Estar ello. mirando. Por ejemplo, veo una ahí de algún Rick, casi como yo, no sé si vamos a ver Rick. Bueno, que de los sueldos internos, realmente depende cómo contabiliza la empresa. Muchas veces los sueldos están incluidos como en una tarifa que vale las personas internamente, que se fija un coste hora y pero sí que y dependiendo un poquito del proyecto aquí también, bueno, era interno aquí, que sí que influye en el flujo de caja porque es dinero que hay que pagar. ¿Sí? La parte que corresponde a la nómina, seguridad social, etcétera, se paga claramente fuera de la empresa, entonces es un coste. Luego a lo mejor depende cómo se contabiliza eso en el proyecto. A lo mejor en el proyecto no es lo mismo que la parte funcional aquí, pero bueno, influye. Nosotros cuando lo calculamos en un proyecto típicamente
usamos el día que se contabiliza las horas de ese proyecto, esa persona multiplicado con el coste de hora hombre que tiene esa persona. Yo creo que en ITM Platform, si quieres, se hace igual también. A ver, luego vamos a dar un coste a un MVP y ahí estoy midiendo con un eje de completud. Sí, entiendo que sí. Por la pregunta simplemente. Y MVP puede ser, supongo que es una parte del proyecto ahí, o si es solo el MVP del proyecto, entonces según la estimación de cuánto se ha hecho allí, sí. Entonces, Un MVP puede ser una parte de un proyecto, puede ser un proyecto completo, ¿no? Y en ambas hay muchas organizaciones que crean el MVP y una vez que está aprobado y decimos, ok, esto va para adelante, entonces se hace el otro proyecto. Bueno, pues puedes vincular una parte del proyecto al restante o vincular ambos proyectos y en ambos casos, tanto sea ágil como en cascada, como decía antes René, pues por supuesto que se pueden hacer estas operaciones. la pregunta sobre el POC aquí también, sí, es estimación de avance. Había una más. Tenéis un artículo que explica a fondo, digamos, además de los cursos que ofrece Greenlight, también tenéis un artículo que explica más o menos a fondo y de forma más o menos didáctica cada uno cada uno de estos conceptos. Pregunta por curva J, más o menos, creo que hay, no sé si lo llamáis curva J ni en Platform, mejor no lo llamáis así, pero el neto ahí se ve, no sé si aparte de lo que enseñaste ahora, René, no estoy seguro. Porque Alfredo, era Alfredo, ¿no? Pregunta sobre la curva J. Bueno, el neto del flujo de caja en el proyecto se ve ahí, o sea, si no se puede, yo sé que se puede generarlo. Si no sale directamente como un indicador, se puede generarlo en Excel o algo así. De todos modos, ahora tendréis, cuando acabemos, una encuesta en la que os preguntaremos, bueno, pues si estáis interesados en progresar, digamos, ¿no? En conocer más, etcétera. Bueno, contestáis que sí, ahí hacemos una sesión específica y abordamos todos estos puntos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sin más, bueno, por supuesto, muchas gracias a Ricard y a Rosa, que habéis hecho un trabajo absolutamente espectacular de condensación y de didáctica, digamos, ¿no? Y por supuesto a René, que como siempre ha sido absolutamente excepcional. Y a todos vosotros por vuestra asistencia, que bueno, veo que os mantenéis todos allí todavía, así que muchas gracias y por favor sentíos libres de contactarnos en cualquier momento para tener bueno, pues continuar esta conversación si así lo consideráis. Así que sin más, pues nada, que paséis un feliz día o una feliz tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Hasta luego. Adiós.